Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Empecemos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amadísimo Padre bendito celestial, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, le pedimos que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé esa paz que necesitamos, que solamente usted la da, Señor, y no como el mundo la tiene y la ofrece, Señor. Le pedimos que nos ayude a entender la palabra y que cada persona que escuche este mensaje, que mire este video, sea usted dándole una respuesta y dándonos esa paz que andamos buscando, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, y ayúdenos a ser atalayas en estos tiempos difíciles y peligrosos que estamos viviendo. Como dice tu palabra, la noche ya está avanzada y se acerca el día, Padre, y debemos de desechar las obras de las tinieblas y debemos de vestirnos siempre las armas de la luz. Debemos de andar como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no proveamos, Señor, los deseos de la carne, pero solamente con la ayuda suya lo podemos lograr. Así que nos ponemos en sus manos, bendito Dios celestial. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, Señor, para hacer tu santa voluntad y vivir una vida en obediencia, en santidad, agradable a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermano Juan. Muy buenas tardes, hermana Claudia. Gracias por esta oportunidad de brindarnos su tiempo para contestar algunas preguntas que realmente son necesarias para cada uno de la comunidad y bueno, nos inquietan bastante y sabemos pues que usted es un biólogo, usted tiene el conocimiento en la medicina y tenemos dos preguntas para usted. Para mí es un privilegio, hermana Claudia, el poder, digamos, aclarar en algún aspecto esas interrogantes que usted piensa formularme el día de hoy. En cuanto a mi salud, ¿qué pasaría si decido no vacunarme para combatir el COVID-19? En cuanto a su preocupación, hermana Claudia, ¿qué podría pasar si usted decide no vacunarse para combatir el COVID-19? Le diré lo siguiente, pero primeramente para aclarar un poco tenemos que entender qué son las vacunas o para qué son utilizadas, ¿verdad? Bueno, sabemos que las vacunas trabajan para estimular una respuesta inmunológica del mismo organismo. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue de acuerdo a que cuando un organismo extraño, en este caso la vacuna, ingresa al cuerpo humano a través de la inoculación, en este caso a través del músculo deltoides, entonces esa vacuna se considera un elemento extraño, el organismo lo va a reconocer y el organismo va a poner a trabajar su sistema inmunológico para combatir esa infección que ha llegado a través de un virus, una bacteria o cualquier patógeno que cause enfermedad. Entonces este sistema inmunológico responde y combate a ese virus. Hay diferentes mecanismos de combatirlo. Entonces, que quede bien claro que las vacunas se utilizan de esa manera. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué podría pasarle si usted no se inocula o no permite que le inoculen la vacuna? Recordemos que nosotros hemos sido creados con un sistema inmunológico tan perfecto, capaz de soportar, de combatir cualquier infección que nos pueda venir a nuestro cuerpo. Nosotros podemos infectarnos por diferentes organismos o microorganismos que están alrededor nuestro, pero si tenemos un sistema inmunológico capaz de combatir y de eliminar a ese ser extraño, organismo extraño que vino a nuestro cuerpo, no va a desarrollar enfermedad en nuestro cuerpo. Vamos a tener
el contagio, pero no desarrollamos la enfermedad. Bien, entonces para esto, si usted no se vacuna, existe algo que se llama la inmunidad de rebaño, o conocida también como inmunidad colectiva, inmunidad de grupo o inmunidad de manada. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre cuando la mayor parte de la población, en este caso en una pandemia, ha sido infectada en este caso hablemos del COVID-19, por el coronavirus. Entonces esa población ha enfermado, se ha curado y ha creado anticuerpos en su organismo, en forma natural. El otro organismo es cuando uno se está vacunando. Uno recibe la vacuna, el cuerpo va a reaccionar y va a crear de la misma manera anticuerpos que a futuro van a servir para que el organismo se defienda de un contagio futuro. Eso se llama inmunidad de rebaño, cuando un 70% de la población ha adquirido esos anticuerpos en forma natural o en forma de las vacunas. Si tenemos casos ya a nivel mundial de que se ha creado inmunidad de rebaño, como es el pueblo de Israel. Ellos son los primeros que han creado una inmunidad de rebaño. El segundo país que, de acuerdo a las estadísticas, se calcula que unos 103 días más va a adquirir esta inmunidad de rebaño es Chile. En tercer lugar tenemos a Estados Unidos. Se calcula, de acuerdo a los virólogos y epidemiólogos, de que en 169 días se va a adquirir esta inmunidad de rebaño. Y así tenemos una lista: Inglaterra, tenemos los Emiratos Árabes Unidos, que paulatinamente van a conseguir esta inmunidad de rebaño que nos va a proteger contra la infección del coronavirus. Si usted no se vacunó, entonces confiar en Dios, que su sistema inmunológico usted tiene que mantenerlo fuerte y activo para que de esa manera, después de ese tiempo, ya no haya preocupación. Y primero Dios, que así sea. En cuanto a la primera pregunta. Bien, hermano Juan. Segunda pregunta. La mayoría de cristianos han manifestado de no recibir la vacuna. En caso que fuera obligatorio, ¿cuál sería la mejor opción? Muy buena su pregunta, hermana Claudia. En realidad existe mucha controversia, ya que a nivel de las redes sociales, a nivel de muchos medios de información, se habla mucho de las vacunas que están actualmente ya aprobadas por la FDA, pero en forma no, digamos, regular, sino emergencial. Bien, sabemos que existen la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, la Johnson & Johnson. Entonces, tenemos que entender primeramente y reforzar un poquito el criterio de lo que es el sistema inmunológico, ¿verdad? Ya lo hablamos en la primera respuesta, y tenemos que saber también de que el cuerpo humano tiene diferentes órganos y tejidos que se encargan de poner en actividad este sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico lo podemos encontrar en el timo, en la médula ósea, en el vaso, en la sangre, en el sistema blanco, como muchos lo llaman, en los glóbulos blancos de la sangre y algunos órganos anexos más. Bien, entonces yo no quiero hacer, entiéndanlo bien, no quiero, digamos, la decisión es muy personal. Lo que yo voy a tratar en este momento es de ser bien claro, bien simple en lo que es las vacunas que tenemos en el mercado actual. De tal manera de que la decisión final la pueden tomar ustedes. Simplemente en el caso mío muy personal y conociendo la forma, la estructura y los avances y los efectos adversos de cada una de ellas, es que yo puedo, digamos, decirles lo siguiente. Y no solamente yo, sino que si hacemos un estudio, los epidemiólogos, virólogos y algunos organismos están opinando sobre este tema, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver que en el caso de la vacuna Johnson & Johnson, que se utiliza solamente una sola dosis para vacunar a las personas, su nombre es el A262F. Esta
vacuna fue aprobada por la FDA en forma emergencial, como les dije, el 27 de febrero de este año 2021. A diferencia de las otras que están en circulación, esta vacuna no está utilizando el RNA mensajero, que nos ha puesto en una alerta a la mayor parte de la población, porque mucho se habla y se dice que este RNA mensajero va a cambiar el genoma, el código genético de las personas, creando muchas alteraciones en el cuerpo humano. En este caso de la vacuna Johnson & Johnson, está utilizando un adenovirus. Es otro virus, pero con la capacidad de este adenovirus que tiene en su composición el DNA o ADN. En el caso de las anteriores vacunas, están usando no DNA, sino RNA mensajero. Esa es la principal diferencia. ¿Qué ocurre cuando esta vacuna Johnson & Johnson está usando solamente el ADN o DNA? Este ADN del virus, del adenovirus, que no es coronavirus, es capaz de penetrar en la célula humana. Después de recibir la vacuna, la persona entra a la célula humana y en la célula humana va a crear una proteína que es la que usa el coronavirus para ingresar al organismo y causar la enfermedad. El coronavirus, si no tiene esta proteína en su periferia, han visto que son como unos tentáculos. Si es que se eliminan esos tentáculos, el coronavirus es incapaz de penetrar en la célula humana y por lo tanto es incapaz de provocar la enfermedad. Por tanto, cuando estamos vacunándonos con el Johnson & Johnson, que es muy diferente, entra a la célula humana, produce esta proteína y crea un RNA mensajero, pero propio de la célula humana. Este provoca la formación de anticuerpos que van a combatir a la infección, en el caso que estemos infectados ya. Estos anticuerpos van a salir a la periferia y van a combatir y van a eliminar a todos los agentes infectantes como son los coronavirus. Ahora, y se crean anticuerpos que van a reconocer a futuro si es que nuevamente estamos expuestos al contagio. A futuro podemos volver a contagiarnos, no estamos libres, pero como ya nuestro organismo tiene anticuerpos que van a reconocer la presencia del coronavirus, entonces no vamos a nosotros a transmitir esa enfermedad a las demás personas. En la medida que el organismo, como ya les expliqué al comienzo, hay dos formas de activar el sistema inmunológico. En la medida que cada individuo y a nivel mundial haya enfermado, aunque no esté vacunado, pero haya superado la enfermedad, ya tiene anticuerpos. Los que están siendo vacunados van a crear anticuerpos. Dígame, y eso se los dejo como pregunta, ¿quién de nosotros no sabe que un familiar, un amigo en nuestro entorno, en nuestro país o fuera de acá, ha sido contagiado o ha adquirido la enfermedad? Creo que todos sabemos que sí. Entonces, ese es un punto a favor para nosotros, saber que ya casi la mayor parte de la población ha sido infectada por el virus y se está creando esta inmunidad de rebaño. Ahora, la Johnson & Johnson tiene unas ventajas que son muy claras y entendibles. Por ejemplo, la Johnson & Johnson se refrigera a solamente 2 a 8 grados, a diferencia de las otras vacunas que necesitan ser refrigeradas para su conservación a menos de 60 grados centígrados, lo que constituye un serio problema. Por otro lado, la de Johnson & Johnson está aplicando una técnica ya conocida en todo el tiempo de la medicina, de la epidemiología. Siempre se ha usado el virus para poder, digamos, combatir o crear una vacuna. En el caso de las nuevas vacunas, están utilizando un RNA mensajero sintético, la gran diferencia, que es lo que provoca la desconfianza. Ahora, en el caso de la Johnson & Johnson ha habido ensayos clínicos en forma cualitativa, en forma cuantitativa,
en el mes de junio del año pasado, siguiendo con las otras etapas de la fase 1, la fase 2, en el mes de julio, de tal manera que se hicieron grupos de personas de 19 años a 65 años y el otro grupo de 65 años a más. Los efectos colaterales que se pueden dar de la Johnson & Johnson son leves, no a comparación de las otras vacunas que fueron efectos colaterales adversos, en algunos casos muy graves, como shock anafilácticos, y eso es algo muy peligroso para la persona, que puede conllevar a la muerte, como sí se han dado casos de muchas muertes en otros países, todos somos testigos de ello. En este caso de la Johnson & Johnson no ha habido ningún caso de que se hayan presentado efectos adversos graves, sino los normales y naturales, que después de un pinchazo, después de la vacuna, un poco de dolor, un poco de fiebre, pero algo normal. Ahora, en este caso de la Johnson & Johnson, los efectos adversos en personas mayores han sido casi mínimas, a diferencia de las otras. Bueno, sí ha habido efectos adversos un poco moderados en el caso del grupo 19 a 65 años. Pero como vuelvo a repetirles, en conclusión, para mí personalmente, y con lo que yo les acabo de adelantar, si la vacuna fuera obligatoria, pues yo me inclino personalmente a la Johnson & Johnson, y quiero reafirmar y recalcar que la decisión es muy personal, la toman ustedes, y pues tenemos una esperanza de que esta pandemia, esta epidemia que se desarrolló a nivel mundial, pues poco a poco se vaya desapareciendo del orbe terrestre, como así ha sido con otras pandemias en el pasado. Muchas gracias por la oportunidad que me da hermana Claudia de poder dirigirme a las personas, y pues espero que lo hayan entendido. Para profundizar sobre el tema, para hablar sobre cada una de las cosas, sería un tema para futuro. Gracias por todo. Quiero decirles a ustedes que yo estudié en Perú, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y pues estudié la carrera de biología, estudié lo que es la microbiología, epidemiología, virología y todos esos cursos anexos a la medicina. Pues he asistido a algunos congresos, empezando el año 85, cuando apareció el virus del SIDA. Estuvimos en un congreso en la ciudad de Trujillo. Aparte de eso, pues siempre estoy en educación médica continua, de poder actualizarme. Ahora estoy en este país, pero no ha pasado desapercibido para mí lo que estamos viviendo actualmente con esta pandemia de coronavirus. Los coronavirus han existido desde siempre, ya lo sabemos. Esta cepa que apareció, pues hay muchos que dicen que fue creada. No es lo que vamos a definir ahora, simplemente decir de que sí existe. ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Creo que no es el tema. De que sí existe, que debemos de cuidarnos, es cierto, porque ha habido variantes, los virus van cambiando, se van modificando, y esto estamos viendo que están apareciendo nuevas cepas. Apareció en Inglaterra, apareció en Brasil, apareció en México, y tenemos que estar preparados siempre. Tratar de pues no dormirnos, sigamos con los consejos, las recomendaciones, obedezcamos a las autoridades en el sentido de distanciamiento social. Lo más importante para mí es el lavado de manos y el usar mascarillas en forma moderada. Gracias. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Quiero compartir con ustedes una paz que llegó a mi corazón cuando estuve preguntándole a mi Padre Celestial si debería o no ponerme la vacuna para el COVID-19. Lo que les voy a compartir no es mi intención que usted piense como yo. Cada quien tiene un concepto diferente y yo lo respeto. Al principio, cuando se empezó a hablar sobre esta vacuna, muchas personas pusieron su confianza en ella, ya que mucha gente murió por causa de este virus.
Honestamente, yo jamás estuve atemorizada por contagiarme por este virus, ya que mi confianza en el Señor Jesucristo es muy grande. Siempre me decían, de algo tenemos que morir, ya sea por el virus, por un accidente de carro, en un temblor, una bala extraviada, muerte natural, de una enfermedad, en fin. Una de las cosas que la palabra de Dios me enseñó es la obediencia. Y debo de ser obediente y someterme a Dios y también a las autoridades, ya que las autoridades son puestas por Dios. Pero si el Señor permitiera que aún siguiendo el protocolo de higiene yo me contagiara y muriera, no tengo miedo, ya que me encuentro preparada para comparecer delante de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor me permitió conocer a los que se dicen ser cristianos y a los que realmente lo son. Y vi en ellos un terror tan grande. No tenía paz, solo pensaban en ese virus y pidiendo y rogando a Dios de no ser contagiados. Muchos, cuando regresaron al trabajo, regresaron con un pánico. Otros en sus casas se encontraban totalmente fuera de control. Dejaron totalmente que el pánico se apoderara de ellos, perdiendo así la paz, su salud espiritual y física también. En mi hogar, y lo comparto para darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, jamás tuve miedo a ese virus. ¿Por qué? Porque tengo la paz de Cristo, tengo la confianza en mi Señor. Sé que Él está conmigo, yo creo en sus promesas. Es por eso que no permití que el miedo se apoderara de mí, robándome la paz ni la salud. En las Escrituras, en Juan 14:27, mire lo que nos dice. Y es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y si cuando leemos la palabra de Dios y la escudriñamos y nos quedamos un momento para reflexionar y poder comprender, entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es muy sencillo. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos está diciendo que en cualquier situación no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo bajo control. En Juan 16:3, nuestro Señor Jesucristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Ahí el Señor nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de confiar en Él. Él ya venció y nosotros, por vivir en este mundo, obviamente vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, vamos a pasar por muchas cosas. Pero dice el Señor Jesucristo, confiad. Debemos de confiar en la palabra de Dios. Vamos a estar angustiados, claro que sí, vamos a estar atribulados, pero recuerde que no vamos a estar derrotados, porque el Señor ya derrotó al enemigo y a sus potestades en esa cruz. Durante la pandemia, me recuerdo que pues en febrero había fallecido mi nietecita de 3 meses, así que fue una aflicción muy fuerte, una prueba muy grande, pero aún Dios me mantenía en pie firme. Y mi fe y toda mi confianza estaba puesta en Él. Es cierto, soy ser humano y claro que me sentía triste por la pérdida de mi bebita, pero eso no fue ocasión para que yo le permitiera al pánico, a la desconfianza, al desánimo
entrar a mi vida. Cuando empezaron a cerrar todo, inclusive en mi trabajo cerraron, dejé de trabajar casi por 3 meses, estuve en casa encerrada y obedeciendo a las autoridades, que es lo que se tenía que hacer. Bueno, en mi hogar, y lo comparto para darle solamente la gloria a Dios, jamás tuve yo ese miedo, como se los comentaba, y en mi lectura diaria de la Biblia podía entender muchas cosas, como por ejemplo lo que ya acabamos de leer, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo me agarraba de la palabra del Señor, y aquí nos está diciendo que nosotros vamos a tener paz. Pero ¿paz en quién? En el Señor Jesucristo. Que si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, poniendo toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a temer, nosotros vamos a sentir esa paz que viene de lo alto. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Yo tenía aflicción, claro, y creo que muchos de ustedes también tienen o tuvieron una aflicción muy fuerte. Como yo tuve la pérdida de mi bebita, se murió, se nos adelantó, pero todos vamos hacia allá. Tarde o que temprano se nos va a llegar la hora de morir. Recuerde que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, ¿sí? Y no debemos de tener miedo. ¿Vamos a tener aflicciones? Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en agonía, en desánimo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado preocupados? ¿Cuántos de nosotros hemos estado quizá mal económicamente? ¿Hemos tenido alguna decepción? Quizá un abandono hayamos sufrido. Hemos sufrido tantas cosas, ¿sí? Pero dice el Señor Jesucristo, confiad, hay que confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en Él. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Él dice que ya venció, Él venció al mundo. Por eso no debemos de tener miedo. Otro versículo que nos pone mucho a reflexionar es Mateo 24:7, que nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Así que lo que yo entiendo con la palabra de Dios, con todo lo que se está leyendo, lo que yo estoy leyendo, tanto del Antiguo Testamento, porque hay todavía profecías que no se han cumplido todavía, y del Nuevo Testamento, lo que yo puedo entender es que las profecías de Dios se están alineando, queridos amigos y hermanos en Cristo. Y es por esa razón que debemos prepararnos cada día con nuestra lectura bíblica, asistiendo a la congregación, escuchando los mensajes que Dios tiene para con nosotros por medio de sus siervos, ¿verdad? Por medio de los pastores que Él ha puesto en las congregaciones. Debemos de escuchar el mensaje, debemos de aplicarlo siempre a nuestra vida. No se moleste si nos exhortan, debemos de recibir la exhortación, porque Dios sabe en dónde nosotros estamos fallando. Cuando un pastor está exhortando, muchos se molestan, se enojan. ¿Por qué? Porque dicen, ay, pero ¿por qué juzgas? Solamente Dios juzgas, pero ¿por qué me debes de criticar? No es que le esté criticando, no es que le esté juzgando, es de que el pastor de su congregación o cualquier hermano en Cristo que le exhorte es porque le ama, es porque mira que usted está fuera de la palabra de Dios, que no la está obedeciendo y que está fallando. Entonces, este atalaya le tiene que exhortar. ¿Por qué? Porque lo ama, porque Él quiere lo mejor para usted. Él no quiere que venga una disciplina de parte de Dios para su vida, y es por eso que le tiene que decir, le tiene que exhortar,
le tiene que señalar el punto donde está fallando. Si después de eso usted no quiere entender y quiere seguir con su rebeldía, quiere seguir viviendo conforme a su voluntad, bueno, eso ya es asunto suyo, y lo que nos queda a nosotros es seguir orando por esas personas que no aceptan exhortación y que siguen en su rebeldía, ¿verdad? De vivir en su propia voluntad. Así que todo lo que nosotros estamos viviendo es porque las profecías de Dios, como dijimos, se están alineando. Y es por eso que debemos de recibir esa preparación todos los días. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, que es la espada de nosotros. Todos los días debemos de estar leyendo Biblia. Todos los días debemos de seguir manteniendo esa relación estrecha, íntima, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos resistir el día malo. Mire lo que nos dice y le comparto aquí en Efesios capítulo 6, verso 13. Ya conocemos todos la armadura de Dios. Y mire lo que nos dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los días le digo al Señor, Señor, yo ya traigo mi armadura tuya. Solamente, ¿qué es lo que hago? La ciño más, la aprieto más, ¿sí? Y sigo adelante, firme en el Señor. Resisto la muerte de mi ser querido. Resisto la falta de trabajo, la escasez, la enfermedad. Y gloria a Dios, le comento, hace poco acabo de tener una operación. Resulta que me encontraron no uno ni dos, varios tumores y me los removieron. Pero al momento que me removieron, la doctora pronosticó, usted sabe que el pronóstico es una cosa y el diagnóstico es otra. Entonces ella pronosticó que yo tenía cáncer. Y bueno, nos pusimos en oración. Quiero agradecer allá en Colombia a mi hermana Marta. Quiero agradecerla allá en España, a la familia Quiñones, a mi hermana Sara, aquí en Perú, a mi hermana Adela y toda su familia, en Puerto Rico, a mi hermano José Luis. Quiero agradecer aquí en Las Vegas por todos los hermanos que estuvieron orando por mí, Pastor Fernando, el Pastor Julio, el Pastor Bernardino, estuvieron orando por mí, pues todos los que se unieron, los hermanos, Juan Velázquez, Elías, Lili Padilla, la hermanita Guadalupe y toda su familia, Yardelis, Arturo, Rocío Catalán, Rocío Castañer, bueno, tantos se reunieron, Ana Serrano, Francisco Cruz y todos los que se unieron. Yo les doy las gracias y bendito sea el Señor. Apenas fui este 21 de enero que fui a ver los resultados y visité de nuevo a la doctora después de dos semanas de la cirugía, y la visité y me dijo que tenía buenas noticias, que no tenía cáncer. Gloria a Dios, aleluya. Pero antes de esto, cuando a mí se me pronosticó que yo tenía cáncer, no tuve ningún temor. Tampoco me puse a llorar, tampoco se me fue el ánimo de mí. Lo ignoré totalmente. Yo me ponía en las manos del Señor, y lo que yo he entendido es que debemos de vivir un día a la vez. Hay que vivir este día como si fuera el último de tu vida. Como ya lo mencioné, podemos morir por una enfermedad, por un accidente y por tantas cosas. Entonces yo decía, Señor, si tengo cáncer, bueno, eso no va a ser un impedimento para que yo siga predicando de mi Señor Jesucristo. Yo voy a seguir trabajando con cáncer, sin cáncer, con coronavirus, sin coronavirus, con gripe, sin gripe, con calentura, sin calentura. Por favor,
Los obstáculos muchas veces los ponemos nosotros mismos. Nosotros debemos entender que Dios es el que va enfrente de nosotros. Él va abriendo caminos, Él va limpiando tu camino. Tú solamente síguelo. Pon tu mirada solamente en Él y no en el hombre. Sigue a nuestro Señor Jesucristo y Él siempre nos va a dar la victoria. Pero si creemos en Él y depositamos toda nuestra confianza solo en nuestro Señor Jesucristo. Ahora que se encuentra dispuesta ya la vacuna, muchos acuden a ponérsela, ya que toman sus precauciones. Yo en lo personal, si la vacuna la hacen obligatoria, así como lo hicieron con el uso de las mascarillas, bueno, obedeceré a Dios por medio de las autoridades. Como lo dice en Romanos 13:1 del 1 al 7, nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que no hay ningún temor, ya que Dios nos cuida de cualquier cosa maligna. Mire lo que nos dice en Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí nos está diciendo que si bebiéramos cosa mortífera, no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios sabe que nuestro corazón, nuestra confianza está puesta solo en Él. La vida continúa y recordemos que vivimos en este mundo, pero no somos de Él. Tenemos la promesa de Dios que Él siempre estará con nosotros. Mire lo que dice en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si la vacuna se hiciere mandatoria, obligatoria, para entrar a otro país, para viajar, para trabajar, para ir a la escuela, en fin, si la vacuna se hiciera mandatoria, como se hizo con lo de las mascarillas, bueno, obedezcamos. Debemos de ser obedientes a las autoridades. ¿Qué pasará con los misioneros? Los misioneros que se encuentran viajando, que el Señor los está moviendo de un lugar a otro, expandiendo el Evangelio. Ellos deben de ponérsela. ¿Por qué? Porque tienen que seguir predicando la palabra de Dios. Quizá nos vayan a pedir la vacuna en nuestros trabajos y debemos de ponérnosla. ¿Por qué? Porque también el trabajo es una bendición de Dios. Dios nos bendice con el trabajo. Y si el trabajo requiere que nosotros debamos de ponernos esa vacuna, lo debemos de hacer. Tenemos que obedecer. También en las escuelas, los jóvenes que están en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Etcétera. Si se requiere ponerse esta vacuna porque el gobierno así lo está requiriendo y lo está haciendo mandatorio, tenemos que obedecer. Y tenemos que obedecer porque así lo dice Dios en su palabra. Además, en 1 de Juan 4:4, miren lo que nos dice. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién somos? Somos de Dios. Aquel que ya nació de nuevo, aquel que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, usted le pertenece. Yo le pertenezco ya a nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no tengamos miedo a lo que pase en este mundo. Recordemos que las profecías de Dios se están alineando. Solo seamos atalayas en todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque las profecías de Dios se están alineando.
Muchos tienen miedo de ponerse esta vacuna porque piensan que es la marca de la bestia y también porque van a traer consecuencias a nuestra vida. La marca de la bestia es solo para aquellos que adoren al anticristo. Y con la vacuna no nos están obligando a adorar a dicho personaje, pues todavía no se manifiesta físicamente. Recordemos que la marca de la bestia será al final de los tiempos. Marca exigida para poder comprar o vender. Y recuerde que será dada solo para aquellos que adoren al anticristo. Así que pongamos toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia y santidad, para que cuando llegue el momento de partir a la patria celestial, estemos preparados para comparecer delante de Dios. Y por último, si la vacuna no se hace obligatoria y se hace opcional, como la inyección de la gripe, que se la ponen muchas personas una vez al año, entonces cada quien tome su propia decisión. Si es opcional, cada quien será libre de decidir ponérsela o no. Y nosotros debemos de respetar a cualquier persona, tanto las personas que quieran ponérsela como las personas que no quieran ponérsela. Y recordemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Con vacuna o sin vacuna, Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga.